Economía y Sociedad, por Max Weber, 183, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 7. Estamentos, clases y religión. 8. Una religiosidad de salvación puede tener muy bien su primer origen en capas privilegiadas socialmente. El carisma del profeta no está ligado a la pertenencia a un estamento, pero sí está normalmente ligado a un cierto mínimo de cultura intelectual. Las profecías específicamente intelectuales demuestran suficientemente ambas cosas. Sin embargo, cambia entonces su carácter de un modo regular tan pronto como alcanza al círculo laico, que no cultiva el intelectualismo específico y profesional como tal, y más todavía cuando alcanza a aquellas capas negativamente privilegiadas para las que el intelectualismo es inaccesible social y económicamente. Y se puede marcar un rasgo fundamental general de esta transformación, producto de la inevitable adaptación a las necesidades de la masa: la aparición del Salvador personal, divino, divino humano, y de las relaciones religiosas con él como condición de la salvación. Ya vimos cómo un tipo de adaptación de la religiosidad a las necesidades de las masas, la transformación de la religiosidad cultural en pura magia. La religiosidad de salvación constituye una segunda forma típica, enlazada naturalmente por toda una serie de transiciones con su transformación puramente mágica. Cuanto más hacia abajo llegamos en la escala social, tanto más radicales son las formas que adopta la necesidad de redención una vez que se presenta. Los Karma Bhajats de la India, secta Vishnu, que es la que ha tomado más en serio la ruptura, que en teoría es propia de muchas doctrinas de salvación, del tabú de castas, y por ejemplo ha establecido por lo menos una convivialidad limitada, pero no solo cultural, sino privada, entre sus adeptos, es cosa sobre todo de gente modesta, a consecuencia precisamente de esto, y practica la antropolatría de su gurú hereditario, y casi de modo exclusivo. Y algo parecido se repite en otras congregaciones reclutadas preferentemente entre capas socialmente bajas o influidas por ellas. El paso de la doctrina de salvación a las masas hace nacer casi siempre al Salvador personal o destacarlo frecuentemente, o destacarlo fuertemente. La sustitución del ideal de Buda, esto es, de la salvación intelectual ejemplar en el nirvana, por el ideal de Bodhisattva, en favor de un Salvador que baja a la tierra y que para salvar a sus semejantes renuncia a su propio ingreso en el nirvana, el advenimiento de la gracia de salvación en las religiones populares hindúes, sobre todo en el vishnuismo, por mediación de la encarnación del Dios, y el triunfo de esta soteriología y su gracia mágica sacramental, tanto sobre la aristocrática salvación atea de los budistas como sobre el viejo ritualismo ligado a la educación védica, son fenómenos que, con distintas variantes, se encuentran también en otras épocas. En todas partes se expresa la necesidad religiosa de la burguesía pequeña y media en la leyenda de tipo emotivo, con una inclinación a la interioridad y a la edificación, en vez de adoptar la forma creadora de mitos heroicos. Corresponde a la satisfacción y a la significación mayor de la vida familiar y casera frente a las capas dominantes. La aparición de la devoción interior, Bhakti, en todos los cultos de la India, la creación de la figura del Bodhisattva, lo mismo que los cultos a Krishna, la popularidad de los mitos edificantes del niño Dionisos, de Osiris, del niño Jesús y sus numerosos análogos, pertenecen todos a este giro de la religiosidad burguesa hacia los cuadros de género. La irrupción de la burguesía como una fuerza que, bajo la influencia de las órdenes mendicantes, codetermina el tipo de piedad, significó al mismo tiempo la posposición del noble Teotocos del arte imperialista de Nicolás Pisano por el cuadro de género de la Sagrada Familia, como la creó su hijo, de modo parecido a como en la India el niño Krishna es el favorito del culto popular. Como la magia, así el mito soteriológico y su Dios hecho hombre o Salvador hecho Dios constituye una concepción religiosa popular específica, y por eso nacida espontáneamente en muchos lugares. Por el contrario, el orden ético del cosmos, impersonal y supradivino, y la salvación ejemplar constituye un pensamiento de tipo intelectual adecuado a la educación específicamente no popular y ético-racional de los laicos. Lo mismo vale, sin embargo, para el Dios que se cierne sobre el mundo.
Con excepción del judaísmo y del protestantismo, todas las religiones y éticas religiosas, sin excepción, tuvieron que adoptar de nuevo el culto de los santos, de los héroes o de los dioses funcionales, al adaptarse a las necesidades de las masas. El confucianismo permite su subsistencia en la forma de panteón taoísta. El budismo popularizado tolera las divinidades de los países donde se extendió como adoraciones subordinadas a Buda. El Islam y el catolicismo tuvieron que admitir en calidad de santos, dioses locales, dioses funcionales y dioses profesionales a los que se dirige la devoción cotidiana genuina de las masas. Además, la religiosidad de los negativamente privilegiados se caracteriza, al contrario de los cultos aristocráticos de la nobleza guerrera, por la participación igual que da a las mujeres. El grado mayor o menor de acceso, tan diverso de las mujeres y su participación activa o pasiva, o su exclusión de los cultos religiosos, es en todas partes función del grado, actual o pasado, de relativa paz o militarización. Naturalmente, la existencia de sacerdotisas, la adoración de adivinadoras o magas, en una palabra, la devoción más extremada a mujeres individuales, en cuyas fuerzas sobrenaturales y en virtud carismática se tiene confianza, no significa nada en cuanto a una posición de igualdad en el culto por parte de la mujer. Y al revés, el principio de igualdad en la relación con el Dios, como existe en el cristianismo y en el judaísmo, con menor consecuencia en el Islam y en el budismo oficial, puede ser compatible, como de hecho ocurre en esas religiones, con el pleno monopolio de la función sacerdotal y de la intervención activa en los asuntos de la congregación por parte de los varones calificados o profesionalmente formados para ese menester. La sensibilidad de la mujer para toda profecía religiosa, no orientada exclusivamente en sentido militar o político, se destaca claramente en las limpias relaciones femeninas de casi todos los profetas, tanto de Buda como de Cristo y hasta de Pitágoras. Sin embargo, muy raramente se afirma más allá de aquella primera época de la congregación en la cual los carismas neumáticos son apreciados como características de una elevación religiosa específica. Entonces, al hacerse cotidianas y reglamentarse las relaciones de la congregación, aparece siempre un movimiento contra los fenómenos neumáticos de las mujeres, que se consideran como enfermizos y desordenados. Así ya en San Pablo, toda profecía de carácter político-militar, como la de Mahoma, se dirige solamente a los hombres, y a menudo aparece el culto a un espíritu guerrero, así en el archipiélago índico de Duk Duk, y con frecuencia análogas epifanías periódicas de un numen heroico, completamente a servicio directo de la domesticación y saqueo regular de las comunidades domésticas femeninas por los compañeros de la casa de varones o androceo organizado a manera de casino o club. En todas partes donde impera o ha imperado la educación militar ascética, con su renacimiento del héroe, se considera a la mujer como carente de un alma heroica y por eso es postergada desde el punto de vista religioso. Así ocurre en la mayoría de las comunidades culturales nobles o específicamente militares. La mujer es totalmente excluida de los cultos oficiales chinos, lo mismo que de los romanos o brahmánicos, y tampoco es feminista la religiosidad intelectual budista. Incluso en la época merovingia, los sínodos cristianos podían dudar de la equivalencia del alma de la mujer. Por el contrario, el culto específico del hinduismo, lo mismo que una parte de las sectas budistas taoístas chinas, y en Occidente el cristianismo primitivo, así como posteriormente las sectas neumáticas y pacifistas en el Oriente y Occidente de Europa, sacaron fuerza proselitista de la admisión y equiparación de la mujer. También el culto a Dionisos en Grecia trajo consigo en su primera aparición un grado inaudito de emancipación respecto a todas las convenciones de las mujeres que participaban en las orgías. Una libertad que, cuanto más amplia, más se fue estilizando en sentido ceremonial y artístico y reglamentándose y vinculándose a procesiones y a otras fiestas, en los diversos cultos, hasta desaparecer totalmente en su significación práctica. La gran ventaja de la propaganda cristiana dentro de las capas de la pequeña burguesía frente a su más importante competidora, la religión de Mitra, estuvo en la exclusión que este culto extremadamente masculino hacía de las mujeres. En una época de paz universal, los adeptos del culto de Mitra se vieron obligados a buscar para sus mujeres un sustitutivo en otros misterios, por ejemplo el de Cibeles, y destruyeron así la unidad y universalidad de la comunidad religiosa dentro de las familias particulares, en fuerte contraste con el cristianismo. Si no totalmente sí en principio, el caso fue bastante parecido,
En cuanto al efecto, en los auténticos cultos intelectuales de tipo gnóstico, maniqueo y cosa semejante. No es cierto que todas las religiones de amor al prójimo, incluso al enemigo, alcanzaron su supremacía gracias a la influencia de la mujer o de su carácter feminista. La religiosidad Ahimsa en la India, por ejemplo, en absoluto. La influencia de la mujer suele acentuar tan solo los aspectos emotivos condicionados histéricamente de la religiosidad. Así en la India. Pero no es indiferente que la religiosidad de salvación procure glorificar las virtudes no militares y antimilitares, cosa propensa a las capas negativamente privilegiadas y a las mujeres.